Bueno, continuamos con la segunda parte de Israel hoy y mañana. En el primer video vimos Israel en el ayer y ahora vamos a ver Israel en el hoy y en el mañana. Tengo que decir que Israel es el centro de la atención de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Sí es un estado con sus defectos porque es de humanos como cualquier otro, pero a diferencia de los demás, Dios tiene un plan con ese estado y que comenzó con un pacto con Abraham hace 4000 años o 2000 años antes del Señor Jesucristo. Si está comenzando a ver este video sin ver el 1, pues le recomiendo que se vuelva y mire el video 1. Con eso pueden entender un poco la línea del tiempo y lo que estamos hablando ahora. Este es Israel. Ahora la parte de en los días de hoy. En los días de hoy continúan Hamas y Hezbollah atacando a la nación de Israel. Se prevé que en los próximos meses quizá haya un ataque de Hamas, pero especialmente de Hezbollah desde el norte de Israel, desde el Líbano hacia Israel. Últimamente Israel también ha tenido grandes hallazgos gasíferos, no tanto petrolíferos, pero sí gasíferos en el mar Mediterráneo, lo que ha llevado a que Israel comience a desarrollar mejores amistades con países de Europa como Alemania e incluso Rusia, porque si Israel comienza a venderle, cosa que ya comenzó a venderle gas a Grecia y a Alemania, significa que le está quitando el mercado a Rusia, y a Rusia no le gustaría perder el mercado de Europa porque ellos son los que principalmente nutren de gas a Europa. Y hay que entender que en las casas en el invierno, cuando cae nieve hace mucho frío, entonces la manera de calentarlas más económicamente es con gas. Pero si a Rusia le sale un competidor aquí abajo que le va a mandar el gas a los de acá arriba, es un problema geopolítico económico de grandes magnitudes. Entonces la situación es tensa. Alemania, ¿cuánto le va a comprar a Israel? ¿Cuánto le va a dejar de comprar a Rusia? Pero Rusia y Alemania históricamente han tenido problemas, guerras, y Rusia con Israel también. Es una papa caliente. O sea, el mundo, o sea, cuando miramos este eje, Europa, Israel, Rusia, más los musulmanes en Asia y África, o sea, esa sección del mundo. O sea, gracias a Dios aquí en las Américas estamos al otro lado del mundo, que también nos pueden caer bombas nucleares, también nos pueden caer, pero allá la destortillada va a ser tremenda de primera mano. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar. Entonces Israel siempre ha sido un amigo de Estados Unidos, pero en los últimos años, especialmente desde que el presidente Barack Obama estuvo en su oficina como presidente de Estados Unidos, comenzó a hacerle feo a Israel. Él decía que no, pero en la realidad los números no negaban que sí, estaba haciéndole la mala jugada a Israel. Entonces Israel vio que tenía que ampliar su panorama y comenzó a irse hacia Europa, y especialmente con Alemania. Con Angela Merkel, la primer ministro alemán, entonces han tenido pues sus buenos comprendimientos, y además que Israel le puede exigir ciertas cosas a Alemania porque en Alemania murieron millones de judíos. Entonces históricamente inclusive hay pactos, hay tratados, hay normas, hay leyes que obligan a Alemania a aceptar judíos y a tener buenas relaciones con el Estado de Israel, para tratar de tapar su error histórico. Pero de todas maneras en Europa hay personas que no están a gusto con Israel y son antisemitas, y cada rato se la pasan boicoteando a Israel, que no compren productos hechos en Israel, como por ejemplo esta máquina de hacer soda en casa. Y aquí tenemos a la hermosa actriz norteamericana Scarlett Johansson, quien es judía. Y entonces, por ejemplo, estos grupos han boicoteado la venta de este producto en Europa, y a ella también la han atacado por promover este aparato hecho en Israel, de hecho hecho por palestinos, hecho por árabes, bien pagos ellos, en Israel. Perdón, en Israel.
Y aún así la gente boicotea el que le paguen bien a esos árabes musulmanes, que sin esas empresas israelíes, que les pagan bien, que los cuidan, o sea, estarían viviendo en peores condiciones. Y aún así se la montan a Israel y aún así se la montan a Scarlett Johansson, pero inclusive ella decidió, a ella la presionaron, no haga esa publicidad porque va a quedar mal, va a perder contratos, va a perder fans alrededor del mundo. Y ella dijo, me importa, yo veo que Israel está haciendo lo correcto en este caso y yo me quedo con ellos. Y ahí está, es la figura de ese producto. Pero hay varias personas alrededor del mundo que continúan, inclusive en las universidades en Colombia, lavándole el cerebro a la gente diciéndole que sean anti-Israel. Entre otras organizaciones que están en contra de Israel están las Naciones Unidas. Aquí tenemos al primer ministro Benjamin Netanyahu en las Naciones Unidas ante la Asamblea General y ahí él estaba diciéndole a la Asamblea que del 100% de resoluciones que emite la ONU contra naciones que están haciendo las cosas mal, el 75% se lo imputan a Israel, cuando hay naciones que están tratando muchísimo peor a su población. Bueno, de hecho Israel no está tratando mal a su población, pero hay naciones que están tratando mal a su población, como Corea del Norte, como China, los países comunistas o mal llamados progresistas, que siempre le quitan derechos a la gente. Venezuela, por ejemplo, Cuba. Y ahora sí se la montan más a Israel. Él dice, ¿en serio? Entonces, eso era lo que él está diciendo, pero en las Naciones Unidas el 75% de las resoluciones son contra Israel. Cuando Israel en realidad, los cristianos pueden ejercer su religión ahí, pero si se sale de Israel y se va a cualquier país musulmán, al cristiano lo bajan, porque muchos musulmanes, o sea, está en el Corán permitido matar a una persona que no sea del Islam, especialmente si es cristiano. Entonces, ¿cómo es de hipócrita las Naciones Unidas? ¿Cómo son de mal informados la gente que está persiguiendo a Israel? Ahora, también está ISIS queriendo atacar a Israel. Se están acercando por el lado norte en Siria y también por el lado del Sinaí en el sur. ISIS tiene presencia en estos estados. No son dueños de esos estados, pero tienen presencia. Y una de sus cosas es querer matar a israelíes. Por ejemplo, aquí los tenemos que se roban tanques a veces y colocan su bandera negra de ISIS. ISIS significa Estado Islámico, básicamente. Ellos quieren que todos los musulmanes estén bajo un solo califa, un solo gobierno. Porque los musulmanes estaban bajo un solo gobierno de 1517 a 1917, por 400 años. Todos los musulmanes no estaban divididos en países como hoy en día, sino que todos eran uno. Bueno, ISIS quiere que vuelva el Estado Islámico a ser, bueno, que el Estado Islámico llegue a ser ese califato, ese califa, ese que dirija a todos los países musulmanes. Y pues obviamente ahí está Israel, y ya les dije que por el lado norte en Siria y por el lado sur en Sinaí están queriendo atacar a Israel. Y esta es una foto de cómo los integrantes de ISIS mataron a cristianos por ser simplemente cristianos. Ahora, todo el mundo aquí está, por ejemplo, en los países de amarillo son cristianos, los países verdes son musulmanes, este naranja pues hinduista, estos rojos son como más o menos ateos, y aquí tenemos un puntito azul que con la luz del láser lo vuelvo rojo. Ahí tenemos Israel. Todos estos son países de diferentes religiones y este es el país que tienen los judíos. Es el único estado judío, pues ese pedacito de tierra, el único cosito ahí, y no lo quieren dejar existir. Cuando los musulmanes tienen todo esto, si es por ser musulmanes, todos esos palestinos tienen para dónde ir. Pero no, se la montan al único estado judío. Pero también el Estado de Israel es uno de los más poderosos, no solamente armamentísticamente hablando, pero también en inteligencia. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos históricamente, por ejemplo, en Arabia, que queman banderas de Estados Unidos y de Israel. Pero aquí tenemos al Concilio de Relaciones Exteriores, que es una organización bastante progresista,
Y aquí tenemos a un representante de Irán y un representante de Israel, porque Israel está dando inteligencia a, a Arabia Saudita. Entonces Israel está tratando de hacer amigos alrededor, aunque todos lo odian. Y entonces, por ejemplo, aquí, esto es algo que el Concilio de Relaciones Exteriores quería mostrarle al mundo, de que Israel y sus enemigos podrían llegar a ser un poco amigos. Entonces Arabia Saudita está recibiendo inteligencia de Israel, porque Israel tiene una tecnología tremenda, tremenda. Entonces ahí está el intercambio, porque pues al rey de Arabia Saudita también tiene grupos que lo odian, el Estado Islámico. Entonces también la inteligencia de Israel le sirve. Entonces ahí es interés cuanto vales. Entonces por el interés le hablan y le ayudan a Israel, pero Israel tiene mucha tecnología, mucho peso. Entonces son cositas que están pasando el día de hoy. Pero ¿qué va a pasar mañana? En el futuro cercano, en el porvenir cercano. Entonces aquí tenemos una historia del Estado de Israel, cómo se destruyó la tierra, que hasta el 1967, cuando varios estados islámicos atacaron a Israel, más bien ellos resultaron tomándose el Sinaí y el West Bank, o Cisjordania en español, y hasta nuestros días. Entonces Israel sigue teniendo esto, entregó Gaza, todavía tiene parte de la posesión de Cisjordania y del Golan Heights en Siria. Pero todavía los quieren desaparecer del mapa. ¿Qué va a pasar próximamente? La Biblia nos dice, y entonces aquí tengo que recurrir a la Biblia, porque no hay ningún periódico que me diga el futuro como la Biblia. Es más, la Biblia, los periódicos hablan de cómo se cumplen cosas, que cuando uno compara con la Biblia lo había predicho 2000 años, 2600 años atrás. Perdón. Como la foto de presidente Bill Clinton con Yasser Arafat y el representante de los judíos en 1993 tratando de hacer la paz de 7 años, que la Biblia nos dijo hace 2600 años, por ejemplo. La Biblia nos dice que va a haber un tiempo en el que van a haber 7 años de paz. Y en esos 7 años de paz, en los 3 primeros años y medio, Israel la va a tener suave. Es muy probable que cuando la tenga suave se sientan tan empoderados que puedan en la montaña del monte, donde está la mezquita de Al-Aqsa y donde está el Dome of the Rock, o el dome que está sobre la roca. Y yo les dije que en el norte no había templo de Jerusalén. Es probable que en esos 7 años de paz, en los primeros 3 años y medio, es probable que Israel se atreva a construir su templo, que por cierto ya tiene todas las partes listas desde hace años. Ya tienen todo listo, solamente es que digan pueden construir y ¡pum! Lo levantan. No es nada más. Entonces es posible que, esto es un Photoshop, que en el futuro se haga el templo de Israel y se coloque ahí al lado de donde están estos. Las profecías bíblicas dan a entender de que se va a suceder en la parte del norte que se construya el templo, y que la parte sur siga ahí la mezquita, y eso, siga la mezquita ahí sin ningún rollo. Pero la Biblia también nos dice que en la mitad de esos 7 años, es decir, 3 años y medio después de haberse iniciado ese pacto, el anticristo, que no necesariamente significa en contra de Cristo, anticristo también significa en lugar de o en reemplazo de Cristo, no necesita ser en contra de, sino en reemplazo de, va a volver a hacer lo que hizo Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Antíoco Epífanes, siendo un líder del imperio griego en el siglo II antes de Cristo, que entra al templo de Jerusalén, cuando en esa época había templo, sacrifica un marrano, un cerdo, bueno, cerdo se llama en español, sacrifica un cerdo, porque los judíos tienen prohibido los cerdos, y coloca una imagen de Zeus, que vemos frecuentemente en las películas de Hollywood, y que la gente no tiene idea que le están metiendo religión griega, mitología griega, piensan que están viendo una película cuando en realidad es todo acerca de los titanes y todo esto de los griegos. Anyway.
Pero bueno, entonces nos dice la Biblia que lo mismo que hizo Antíoco Epífanes en el siglo segundo va a suceder en la mitad de estos 7 años. O sea, 7 años se firman, todo bien, y los primeros 3 años y medio todo bien, pero en la mitad de esos 7 años nos dice la Biblia que va a ser, en el templo que se va a construir, en el tercer templo, va a ser desacrado y que se va a colocar una imagen del anticristo. Y ya sabemos quiénes podrían estar del lado del anticristo. Pero eso lo podemos dejar para la conferencia de Apocalipsis, la ciencia de las noticias de hoy. Aquí seguimos. Y posteriormente, ¿qué va a pasar? Perdón. El Salmo 83 nos habla de una guerra que hasta la fecha no ha sucedido. El Salmo 83, el libro de los Salmos no tiene solamente canciones, también tiene profecías. Y en el Salmo 83 menciona ciertos países, ciertas regiones, que son las que vemos aquí en el color amarillo. Egipto, Edom, Moab, Amón, Líbano, Siria. Los que están en amarillo son los países que están en la guerra del Salmo 83, que son los que menciona el Salmo 83. Estos países van a ir es una liga musulmana, es una liga islámica que se va a levantar contra la nación de Israel. Israel va a poder defenderse. Cada vez que lo han atacado en el 48, 67, 73, han ganado los judíos y ante ese ataque los musulmanes. Bueno, va a suceder otra, que es la que menciona el Salmo 83. Israel va a prevalecer. Pero hay otra profecía que es la que está en el Ezequiel 38 y 39, y esa es básicamente Armagedón. Esa es básicamente la última guerra global. Y esa guerra viene de países de todo el mundo, incluyendo Etiopía, Libia, que están mencionados en Ezequiel 38 y 39, Yemen, Irán, Rusia, Turquía, Europa. Y ahí es donde se van a ubicar, en la parte norte, en una zona que se llama Armagedón. Armagedón, Ar viene del hebreo que es Har, que significa monte, y Gedón, Megiddo, que significa, bueno, que es el nombre de ese monte, el monte de Megiddo, y que en español se tradujo como Armagedón. Y en esa sí es donde se van a concentrar los ejércitos de la tierra, entre ellos los reyes del oriente, que la menciona la Biblia. Y los reyes del oriente son los países que vienen desde el oriente y que desde 1996 están precisamente en la organización del Tratado de Shanghái. Cuando cayó la Unión Soviética en el 91, Rusia se quedó sola. Y China, pues que también era comunista, pero no era amiguis de Rusia, no eran amigos, aunque ambos eran comunistas. Entonces dijeron, eso pasó en el 91, en el 96 dijeron, ¿saben qué? Unámonos por razones armamentistas. Si Estados Unidos se quiere meter con alguno de nosotros, nos lleva, pero si nos unimos, ya no. Entonces, como el único poder que quedó en el 91 fue Estados Unidos, entonces estos dos, Rusia y China, que aunque nadie los estaba persiguiendo, se sintieron perseguidos, se unieron. Actualmente, varios reportes dicen que el Tratado de Shanghái, el Tratado de Cooperación de Shanghái, es por cuestión política y económica, pero no. El inicio del Tratado de Shanghái, cuando uno mira los estudios del comienzo, es por razón armamentista, que luego se volvió político-económico, pues porque la economía de China creció y otros estados se han venido uniendo. Casi los países más importantes de Asia casi ya están todos unidos al Tratado de Shanghái. Y justo la Biblia nos habla de los reyes del oriente. Y todos están al oriente de Israel. Aquí está Israel, aquí está el oriente. Y que se unen y que van a ir también hacia esa batalla. Que van a estar en Har Megiddo, que es el monte de Megiddo, que aquí está al norte de Israel. Y aquí está Megiddo, y aquí hay una planicie. La planicie. Este monte de Megiddo fue hecho a mano. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, estuvo ahí. Cuando él estuvo acá y llegó acá, él dijo,
Ya entiendo por qué la Biblia menciona Armagedón o el monte de Megiddo, esta zona, porque en este valle sí se pueden reunir varios ejércitos que luego van a ir hacia el sur y van a llegar a Jerusalén, y ahí es donde va a ser la última destortillada del planeta Tierra, según la Biblia. Va a haber una tercera guerra mundial. Y estos países y estas guerras van a ser las últimas y van a ser llegando a Jerusalén. Y ya sabemos que Jerusalén es odiada por el 75% de las resoluciones que salen de las Naciones Unidas, más las universidades y la gente de todo el mundo que están a favor de los palestinos, que no son un grupo étnico, que no tienen nada que hacer ahí, pero que les dicen que los judíos nunca existieron ahí. Y que la gente come todo este cuento. Israel, ya les dije que es la niña de los ojos de Dios, es el reloj de Dios. Cuando se reúnen todas estas naciones que les mencioné, después de la guerra del Salmo 83, de corriente islámica contra el Estado judío, y luego la guerra del de Ezequiel 38 y 39, donde vienen varias naciones por nombre contra Israel, en lo que es también, comenzando desde Armagedón hacia el sur, desde los reyes del oriente hacia Jerusalén. Entonces, la Biblia nos dice que en ese tiempo, en esos segundos 3 años y medio, de esos 7 años, en esos segundos 3 años y medio, Jerusalén va a ser, la mitad de Jerusalén va a ser perdida por los judíos. Ya no van a tener control, porque se van a crecer los musulmanes, porque se van a crecer la comunidad internacional y se van a ir en contra de Israel. Y cuando ya por fin van a acabar con Israel, cuando vienen todos estos ejércitos para acabar con Israel, es cuando viene el Señor Jesucristo por segunda vez y coloca sus pies en el monte de los olivos. Hacia allí es el norte, hacia acá es el sur, hacia aquí es el occidente y hacia allá es el oriente. Esta es Jerusalén y aquí está el Al-Aqsa, la mezquita, el Dome of the Rock, y aquí es donde estaría el posible nuevo templo de Israel. Y hacia el oriente está el monte de los olivos. Nos dicen las escrituras que ahí va a regresar el Señor Jesucristo y colocar sus pies. Y que los ejércitos estarán alrededor de Jerusalén, y ahí va a haber, o sea, eso es bala, eso es guerra, y van a morir muchas personas, y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Por eso es que ustedes tienen que mirar la serie Apocalipsis y la ciencia de las noticias de hoy. Eso se explica mejor ahí. Pero también nos dicen las escrituras, saltándome esa parte de la guerra, que después de que estos ejércitos sean derrotados y que haya sangre por todo lado, porque va a haber muchísima sangre, nos dice que el monte de los olivos se va a dividir en dos, y aquí está Jerusalén. Y cuando el monte de los olivos se divide en dos, nos dicen las escrituras que va a salir agua hacia el mar Mediterráneo y agua hacia el mar Muerto. Aquí está el mar Muerto, que es el lugar más profundo de la tierra, que cuando llega el agua y con todos sus minerales no tiene a dónde ir porque es el lugar más abajo. Por eso es el mar Muerto, y hay mucha concentración de minerales, se queda concentrada el agua y no tiene a dónde ir. Y la gente flota ahí. Nos dicen las escrituras que parte del agua va a ir al mar Mediterráneo y parte del agua va a ir hacia el mar Muerto, y que en el mar Muerto va a volver a haber vida. Porque cuando se abre el monte de los olivos va a salir agua, y al ir hacia el mar Muerto va a quitar la salinidad del mar Muerto, al punto que va a volver a haber vida en ese mar. Va a haber peces en ese mar. Eso es lo que dicen las escrituras. Y así como las escrituras se han cumplido en la historia, en el pasado, en el presente, incluyendo con las noticias, y vemos las pocas profecías que faltan por cumplirse, es creíble. Especialmente cuando hace unas 4 décadas geólogos de las universidades de Israel estuvieron analizando que por debajo de Israel pasa la falla de la placa tectónica que divide la placa tectónica del continente africano del continente asiático, y que por debajo de esa falla, que es muy profunda y que es muy rocosa y muy profunda, repito, hay agua. Los geólogos de la Universidad de Israel, buscando agua, porque Israel es desértica principalmente, ahorita tiene muchas plantas desalinizadoras para utilizar el mar Mediterráneo como fuente de agua potable,
de agua dulce, entonces tienen muchas desalinizadoras, pero buscando agua, buscaron hacia abajo y encontraron, pero está tan abajo y tan debajo de tanta roca que prefirieron no entrarle, pero encontraron ahí. Y justo la Biblia nos dice, eso encontraron los geólogos de la Universidad de Israel, y justo la Biblia nos dice que ahí en el monte de los olivos, cuando se abra, cuando el Señor Jesucristo llegue aquí, cuando el dueño de la tierra toque la tierra, se va a abrir. Va a salir agua hacia el mar Mediterráneo, va a salir agua hacia el mar Muerto, y el mar Muerto va a tener agua suficiente para que deje de ser tan mineralizado, tan salino, y más bien vuelva a haber o haya vida. Increíble. Aquí está, por ejemplo, aquí está otra vez la montaña del templo, aquí está la falla tectónica. Pero miremos unas partes bíblicas. Esto ha sido un recuento, pero ahora miremos algunas cosas que dice en la Biblia. Zacarías 2, versículos 10 al 13 dice: Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios ha escogido a Jerusalén donde habitar. ¿Y dónde va a habitar el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a la tierra? En Jerusalén. Y las naciones vendrán ahí a adorarlo a Él y a tomar la ley. La ley no vendrá de bloque constitucional que viene desde las Naciones Unidas con los tratados y pactos internacionales, sino que de Jerusalén saldrá la ley para todo el mundo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Esto está en Zacarías capítulo 12, versículos 1 al 3. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto es exactamente lo que les estaba mostrando en fotos cuando les dije que las Naciones Unidas, en el 75% de las resoluciones en contra de alguna nación por hacer cosas malas contra derechos humanos, etc., van hacia la nación de Israel, donde un cristiano sí puede ser cristiano, pero que si va a cualquier país musulmán, lo matan. Lo pueden matar. En muchos lugares los matan. Pero sí se la montan el 75% del tiempo de Israel. ¿Aquí qué está diciendo? Que todas las naciones de la tierra se van a juntar contra ella. Ahorita les mostré cuáles son los países que van a venir en la guerra del Salmo 83 y en la guerra de Ezequiel 38 y 39. Y es exactamente, básicamente, de acuerdo a lo que está pasando hoy en día. Que sí se está formando, que está aumentando cada día más y más el antisemitismo, está aumentando cada día más y más el odio hacia Israel, está aumentando cada día más y más el que se vayan de Israel, que se vengan los palestinos. ¿Cuánta más gente está metida en ese rollo todos los días? Y va a crecer a tal punto que las naciones vayan a Israel. Pero que Dios las cogió. Y dice, Israel va a ser una piedra pesada para todos los pueblos, es decir, hoy en día, el que se meta con Israel, económicamente, están los boicoteos. Usted es amigo de Israel, pues también boicotemos a eso. O sea, es un problema, es una papa caliente Israel. Exactamente como dijo la Biblia hace 2500 años. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, dice Génesis 27, 29. Entonces, nación que bendiga a Israel, bendecida será. Nación que maldiga a Israel, ya hemos visto que inclusive países latinoamericanos han pagado por eso. Zacarías 14. Viene el día de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ya les mostré la geografía. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. Van a perder esta. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, que es exactamente lo que dijo también
el profeta Daniel, y que es lo que hoy en día es lo que quieren los palestinos, la mitad de la ciudad. Y la van a obtener, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, sí, palestinos, mal llamados palestinos, van a tener la mitad de la ciudad. Infortunadamente Israel esta guerra sí no la va a ganar, al comienzo no le va a ir bien, más bien. La va a ganar, pero no por sus propias fuerzas. Pero bueno, no me adelanto. Entonces la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y ya les dije, al oriente de Israel sí está el monte de los olivos. Los geólogos descubrieron las aguas y ya sabemos que van a fluir hacia el mar Mediterráneo, hacia el mar muerto, y el mar muerto va a tener vida. Y dice que Jehová, ya cuando van a acabar con Jerusalén y con Israel, dice que Jehová peleará contra aquellas naciones como peleó en la batalla. Y ahí es donde le mostré la foto de Jerusalén, que alrededor, donde están los valles, van a haber muchos muertos y mucha sangre, y que Jehová, a través de Jesús, su Hijo, es el que va a defender la nación de Israel. ¿Para qué viene por segunda vez el Señor Jesucristo a la tierra? No es por la iglesia, es para defender la nación de Israel, con la cual hizo pacto su Padre Jehová 4000 años antes de nosotros, o 2000 años antes de Cristo, con Abraham. Y luego ahí en su tierra, en Jerusalén, cuando llegue el Señor Jesucristo, se va a sentar y va a gobernar a todo el mundo. Y ahí le importen los que le importen, los que estén de acuerdo o no, van a tener que ir a subir a Jerusalén y rendirle gloria a Jehová Dios a través del Señor Jesucristo, que esté aquí en la tierra, el Hijo de Dios, Dios mismo, en Jerusalén. Si esto le parece mucho cuento, recuerde que hay una historia en la Biblia de profecías que se han cumplido, que las ciencias comprueban, que se están cumpliendo delante de nuestros ojos en las noticias, y por lo tanto podemos creer lo poquito que falta. Y que se requiere más fe para creer en la teoría de la evolución y en el Big Bang. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, Mediterráneo, y la otra mitad hacia el mar occidental, hacia el mar oriental, el mar muerto, y el mar occidental, el Mediterráneo, en verano y en invierno, es decir, que no va a cesar el agua. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jesús gobernará sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que morarán confiadamente en Jerusalén. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Se les consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. ¿No es eso lo que exactamente dicen los científicos le sucede al cuerpo humano cuando estalla una bomba atómica? ¿Va a ser la tercera guerra global nuclear? ¿Va a suceder esto como sucede con las bombas de hidrógeno también? Total. Aquí el profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 12, 500 años antes de Cristo nos está diciendo cuál es el efecto de las bombas atómicas 2500 años después, cuando explotó la primera sobre la población sobre Hiroshima y Nagasaki. La Biblia predijo el resultado de lo que es una bomba atómica o nuclear en el cuerpo humano. Increíble. ¿Y qué sucedió en 1945? En aquel día, dice el versículo 13, habrá entre ellos un gran pánico enviado por Jehová. Cada uno agarrará la mano de su compañero y levantarán la mano unos contra otros. Judá también peleará en Jerusalén, es decir, darán la pelea, los judíos. Entonces serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Claro, cuando pierdan las naciones de alrededor, sí, Israel va a sufrir pérdidas al comienzo, pero van a ganar la batalla. En parte se van a defender, pero en parte viene el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, y los defiende.
Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estén en aquellos campamentos. O sea, la bomba atómica no discrimina cuál es hombre y cuál es animal. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que va a haber guerra. Va a morir mucha gente, especialmente si uno lee Apocalipsis. Pero los que sobrevivan de las naciones, porque esta guerra va a ser dura, global, los que sobrevivan, o sea, este planeta no se va a extinguir, va a continuar por 1000 años más. Van a subir año tras año a Jerusalén a adorar al Rey. Actualmente, en enero, febrero, todos los países que tienen representación en Roma ante el gobierno italiano y el Vaticano van y se le postran al Papa cada año. Eso no se lo hacen ni a Putin, ni a Trump, ni al presidente de Francia, ni a Angela Merkel de Alemania. A nadie se lo hacen de los verdaderos superpoderes del mundo, pero sí al Papa, todos los años. Nuestros embajadores van allá todos los años a rendirle pleitesía. Pero aquí nos dicen que no más. El libro de Apocalipsis nos dice que Roma va a ser destruida, pero eso es otro cuento. Siria también, Damasco va a ser destruida. Ahorita es una de las ciudades más antiguas del mundo. Eso nos lo dice la Biblia. Y Damasco ahorita está en guerra. Siria lleva en guerra como 6 años ya. Entonces, va a llegar un día en que todas las naciones ya no irán a las Naciones Unidas en Nueva York, ni a Washington, ni a Londres, ni a París, ni a Roma, sino que irán a Jerusalén a que se les dicte cátedra de cómo ser buenos políticos, buenos economistas, buenos científicos por 1000 años. Y celebrarán la fiesta de los tabernáculos, porque a la larga Dios estará tabernacularizando en medio nuestro otra vez, estará otra vez extendiendo su campamento como persona, Jesús, en medio nuestro otra vez. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si no hay lluvia, no hay comida, no hay agua. Nación que no suba a Jerusalén, que no se le dé la gana de ir a Jerusalén, frescos. Le va a ir re mal, no va a haber comida. Y luego entonces va a decir, sí, tengo que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos y reconocer que Jesús es Dios. Y entonces cuando vayan a Jerusalén y celebren la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, actualmente los judíos la celebran así, arman sus carpitas para cuando el Señor Jesucristo esté aquí en la tierra, lo seguirán haciendo. Entonces ahí recordarán que alguna vez Cuba, por allá en el siglo XX, mandó ejércitos contra Israel, que Irán todos los miércoles decía, inclusive en el siglo XXI, vamos a matar a Israel, pero de que a la larga el único que va a sobrevivir de estas dos naciones, al menos, va a ser Israel. Puede que sobrevivan personas de las guerras, pueden que sobrevivan, pero la nación que va a prevalecer sobre todo ante el mundo va a ser Israel. Bueno, espero que hayan comprendido un poquito más acerca no solo de la Biblia, pero de la realidad, de de qué cosas van a pasar en el futuro cercano, de la importancia de la nación de Israel. Si quieres saber más datos específicos de cómo va a ser todo este show terrible del fin del mundo, miren el libro Apocalipsis y también vaya a Gran Comisión en YouTube, suscríbase y ahí puede ver todos los videos que explican el libro Apocalipsis y le harán a entender cómo va a pasar todo eso de una manera un poco más extendida. Gracias por su atención. Recuerde orar por Jerusalén, orar por la paz en Israel. Recuerde que el Mesías, el Hijo de Dios, existe, va a regresar por segunda vez y va a gobernar desde Jerusalén. Y que no vale la pena que nos sigamos yendo en contra de Jerusalén, yéndonos en pro de los enemigos de Dios, en pro de los enemigos de Israel.
porque no hay bendición ahí, hay maldición. Espero que esta plática le ayude a entender otras perspectivas y le extienda el entendimiento y lo motive también a buscar la Biblia y a buscar al Dios de la Biblia, porque esto no se puede quedar solamente como una información, sino que esto es algo que usted tiene que hablar personalmente con el Dios de la Biblia, y eso es entre ustedes dos. Espero que esto le haya expandido un poco su conocimiento y que le ayude a apreciar a la Biblia y al Dios de la Biblia. Gracias.